racismo, de racismo y los valores judíos. Yo entiendo que esta charla está motivada por lo que pasó y lo que está pasando todavía en Estados Unidos con el caso del asesinato de George Floyd, el asesinato brutal. ¿Vos, Pablo, podés admitir a la gente también? Ah, bueno. Sí, claro, yo me encargo. Bueno, dale. Ok, entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es situarnos exactamente en el lugar y los hechos del por qué hay semejante reacción al asesinato de esta persona afroamericana. En realidad han habido otros sucesos que no tuvieron la repercusión que está teniendo este. Si bien hubo un caso en Ferguson, por ejemplo, en una ciudad llamada Ferguson, donde también hubo una gran protesta en Ferguson, hubo en el año 90 y algo, 99, el asesinato por parte de la policía, y digo asesinato, ¿no? Porque lo mataron, estaba indefenso y lo mataron, de Ronnie King en Los Ángeles. Y también hubo una gran protesta en Los Ángeles. Pero lo que está pasando en este caso es que no es solamente una protesta a nivel local o a nivel estatal, es una protesta a nivel nacional por parte de la comunidad afroamericana. Y yo, increíblemente, estoy viendo que ya ha, digamos, cruzado la frontera de los Estados Unidos, porque hay otros países donde se están organizando protestas justamente por el asesinato de George Floyd. Entonces, vamos a ver dónde estamos parados primero. ¿Sí? A ver si tengo aquí... cámara rola. Ok, voy a hacer algo que tenía que haber hecho antes, y es que aquí estamos... Muy bien, ahora vengo acá, y ahora vengo aquí. Y aquí, pum, 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 y aquí estamos. Espero que todos puedan ver, todos pueden ver la imagen, ¿sí? Bueno, yo lo primero que quise hacer es que definamos más o menos lo que es racismo. Por eso fui a la Academia Española, al diccionario, y dije, bueno, ¿cómo definimos racismo? ¿Cómo se define en español racismo? Y el racismo es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Cuando hablamos del sentido racial de un grupo étnico, obviamente estamos hablando de la exacerbación, o sea que, por ejemplo, famoso y lo que hemos sufrido nosotros, cuando un grupo cree que es la raza superior, o que hay otra raza u otro grupo que es inferior. Creo que lo hemos vivido, lamentablemente, ¿no? En el Holocausto, lo que es cuando alguien decide que nosotros somos superiores a todos los demás, y todos los demás están para ser o asesinados, para quitarlos del medio, o porque no merecen vivir, o porque a conveniencia lo vamos a utilizar para tener un provecho generalmente económico. Ese fue el caso de lo que nosotros llamamos los negros en Estados Unidos. Yo aprendí a decir afroamericanos porque la palabra negro en Estados Unidos ya es una palabra que es políticamente incorrecta, pero de todas maneras se trajo esa gente de África, se las secuestró, se las erradicó de los lugares donde estaban y se las trajo con un solo propósito, que es tener justamente mano de obra gratis, entre comillas. O sea que el racismo no solamente termina en un sentimiento de decir, él es inferior a mí, sino cuando eso se pone en una acción, termina o en la violencia, que es el asesinato de ese grupo, o por el otro lado es el uso de ese grupo, aprovechando el poder que yo tengo sobre él, para beneficiarme económicamente de él. Y eso fue lo que pasó dentro de los Estados Unidos. ¿Sí? En el contexto, yo tengo las cosas estas que saqué obviamente de la computadora, porque en inglés, en español no aparecen, ¿cierto? Esto no es solamente por George Floyd, no lo tienen que leer, yo se lo voy a ir comentando, aparte no vamos a leer todo lo que tengo porque si no, no terminamos más.
Pero para que se den una idea, solamente entre el año 2017 a la fecha, a este mes de junio, 755 afroamericanos fueron baleados, o sea, con consecuencias fatales, por la policía. 755, ¿sí? Y acá habla additionally rate of fatal fatales, ¿sí? El número de fatales, de muertos, ¿cierto? O de balas, de los shootings, de la balacera, entre los negros americanos, es mucho más alto que cualquier otra etnia. Que los blancos, que los latinos, ¿sí? Y son en un número de 30 casos fatales por millón de habitantes, siendo que ellos son una minoría. Entonces, bueno, vamos a ir aquí, vamos a otra cosa más. No es solamente el asesinato lo que se protesta. O sea, del 2017 a la fecha, 755. Es un número bastante alto y creo que motivo suficiente como para salir a las calles a protestar. Realmente es una cosa que uno se da cuenta que hay racismo por parte de las fuerzas policiales y de la población sobre esta gente, ¿no? Vamos ahora a ver otra cosa, y este es un dato que todavía es un dato antiguo, pero que en el 2014, por ejemplo, la población afroamericana constituyó el 34% de un total de 6.8 millones de personas encarceladas. El 34% de la gente en las cárceles eran hombres negros. 5 veces más el número de los blancos. 5 veces más. O sea que por cada blanco que iba a la cárcel, había 5 afroamericanos, 5 negros. Entonces, bueno, y acá hay todo un porcentaje. Ahora miren, esto es terrible, lo que van a ver ahora. En el país, los niños afroamericanos representan el 32% de chicos que fueron arrestados. 42% de los chicos que fueron detenidos, y constituyen esos chicos afroamericanos, esos chicos negros, el 52% de los chicos cuyos casos fueron dirimidos en una corte judicial, criminal, en la corte criminal. ¿Sí? Entonces, a pesar de que los afroamericanos y los hispanos, aquí lo pusieron juntos, hacen el 32% de la población total de los Estados Unidos, a pesar de que los americanos junto con los hispanos hacen el 32% de toda la población de los Estados Unidos, ellos son el 56% de toda la gente encarcelada en el 2015, o hasta el 2015. Y piensen 5 años después, son muchos más. Si los afroamericanos y los hispanos fueran encarcelados en los mismos números que los blancos, la población de las prisiones y las cárceles hubiera declinado, hubiera bajado un 40%. Si blancos y negros lo ponemos en el mismo nivel en números de gente encarcelada, la gente en las cárceles bajaría al 40%. Para que se den una idea. Entonces no es solamente que mataron a George Floyd de una manera brutal, los policías blancos a este negro. Es toda una historia que hay aquí de discriminación. Toda una historia de persecución, de discriminación contra esto. Entonces, cuando uno tiene un movimiento como Black Lives Matter, ¿sí? que traducido sería el movimiento de que
y ustedes los ven por ahí en televisión con los carteles, que dice la vida de los negros tiene valor, ¿sí? No es casual que ellos se hayan constituido en un grupo, no per se violentos, pero que otros grupos se les juntan que sí son violentos, y que tengan una visión a veces distorsionada de la comunidad judía, que siempre estuvo a favor de ellos y los apoyó, y por el otro lado también de toda la policía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Fíjense los números que vamos sumando. En el año 2015, por eso digo que todos estos son números viejos, ya ahora es peor, en el 2015, un censo sobre el uso de drogas hablaba de 17 millones de blancos y 4 millones de afroamericanos que estaban usando drogas ilícitas en el último mes, ¿sí? Pero estamos hablando de 2015. Los afroamericanos y los blancos usan drogas más o menos en números similares, pero la gente encarcelada, el número de gente encarcelada de los afroamericanos con cargos sobre drogas es alrededor de 6 veces más que la de los blancos. Imagínense si esto pasara con judíos. Estaríamos quemando el consulado argentino, la embajada argentina, la embajada americana en Argentina. Los afroamericanos representan 12,5% de los que usan drogas ilícitas, pero el 29% de aquellos que son arrestados por, acá le dicen ofensas de droga, ¿no? por cargos de droga, y el 36% de esos encarcelados están en facilidades, están en prisiones estatales justamente por el uso de drogas. 6 veces más que los blancos. Entonces, ahora yo les vuelvo a preguntar, no me tienen que contestar, ¿sí? Pero les vuelvo a preguntar, ¿es realmente toda esta locura que se ve en las calles y gente quemando cosas y toda esta protesta que ya es a nivel nacional solamente por el asesinato de una persona? Obviamente que no, ¿cierto? Tenemos lamentablemente toda una historia detrás, todo un bagaje detrás de este tipo de discriminación y de brutalidad policial. ¿Cuáles son los valores judíos? ¿Cómo el judaísmo puede ver o entender una cosa como esta? Y yo voy a empezar realmente con el comienzo del judaísmo. Fíjense nosotros el nivel de universalismo que tenemos en nuestras fuentes. Yo quiero recordarles una cosa, cuando hablamos de lo universal del judaísmo, ¿sí? Nosotros, nuestro año comienza en Rosh Hashanah. ¿Y qué festejamos? Muchos van a decir la creación del mundo, y otros otra interpretación es la creación del hombre, la creación de la humanidad, la creación de Adán. ¿Verdad? Bien. La pregunta es ¿cuál es la diferencia entre nosotros y otras religiones? Que mientras otras religiones cuentan el principio de año desde el nacimiento de un hombre, nosotros contamos el principio del año desde la creación de la humanidad toda. Creo que es una diferencia. Y la visión de los últimos días, de los últimos tiempos, lo que nosotros llamamos el tiempo mesiánico, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los invito a que lean Isaías capítulo 2, versículo 4. Convertirán sus espadas en hoces, sus rejas en lanzas de arado. No se levantará nación contra nación, ni se prepararán maras para la guerra. O sea, es una visión de una paz universal donde todos vamos a entender que, como decía el profeta John Lennon en la canción Imagine, ¿sí? Vamos a conformar a Brotherhood of Men, una hermandad de hombres y mujeres. Entonces, fíjense, Dios cuando crea el mundo, y vamos directamente a la vida, ¿no? Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, el Nefesh Hayá, y aves que vuelen sobre la tierra. Fíjense el plural, ¿sí? El plural. En la abierta expansión de los cielos, creó Dios las grandes ballenas, toda cosa viva que anda arrastrando, que produjeron las aguas según su género, toda ave, ¿no? Un montón de aves,
Y le dijo Dios, fructificate y multiplicate, etc. Y fue la tarde a la mañana del día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, plural, según su género, bestias y serpientes, etc. E hizo Dios animales, también en plural, según su género, ganado, según su género, todo animal, etc. Y por último, dice aquí, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La única criatura creada a la imagen de Dios. Ahora, la pregunta acá, obviamente, es ¿quién escribió esto, no? Dios tiene imagen. Si hacer una imagen de Dios está prohibido totalmente por la Torá. ¿Qué significa a imagen de Dios? Y cuando hablamos de imagen de Dios, tiene que ver con los atributos divinos. Y ahora vamos a ir a eso. ¿Sí? Y creó Dios al hombre de su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ahora vamos a ver aquí. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida, que es algo diferente que nosotros tenemos. Nishmat, Haim, el soplo de vida. La palabra respirar es linshom, y de ahí la N, la Esh, la Shin, ¿sí? Y la A van a formar la palabra Neyamá, ¿verdad? Nosotros tenemos Neyamá. No solamente tenemos Nefesh, el instinto animal, también tenemos Neyamá, que es la parte, entre comillas, la parte de Dios que tenemos, que es la espiritualidad. Ahora, hay una pregunta en el Talmud muy interesante, y aquí viene. ¿Por qué Dios creó tantos seres vivientes, pero una sola pareja humana? Y después le dijo, fructificad, multiplicaos. Realmente, no hay que ser un comerciante ni ser un ingeniero para entender que si el propósito de Dios era llenar la tierra de personas, en vez de crear una pareja, hubiera creado, qué sé yo, 200, 300, 1000, ¿sí? 1000 hombres, 1000 mujeres. ¿Por qué solamente una pareja primordial? Y entonces la respuesta que da el Talmud es, para que nadie diga luego, mi Adán era superior al tuyo. Y todos nos reconozcamos, hermanos, hijos de un mismo padre y una misma madre. La hermandad humana que va a venir justamente como ideal en el tiempo mesiánico del pueblo de Israel. Entonces, para que nadie diga mi Adán era superior al tuyo. Por lo tanto, cualquier persona que dice yo soy superior a vos, está contradiciendo claramente un pasaje bíblico, una interpretación talmúdica, está en contra de lo que vamos a empezar a ver, uno de los grandes valores del judaísmo. ¿Sí? Fíjense también una cosa aquí que también es importante. Yo no quiero, por favor, ser antipático, pero ¿cuántas veces escuchamos, ¿cierto?, hablar mal de otras etnias que vienen a nuestro país? No tengo que hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Aquí también tenemos bolitas, ¿no? ¿Bolitas? ¿Le dicen bolitas a los bolivianos? Paraguas, a los paraguayos, ¿sí? Y escuché en la cancha muchas veces, ¿sí? Cantarle son de la mitad más uno, son de Bolivia, de Paraguay, como una cosa peyorativa ser de Bolivia o de Paraguay, como si fuera un insulto, ¿sí? Pero fíjense qué diferencia con el valor humano, con el valor judío, perdón, respecto de lo que es lo humano. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí quedan. No rebusquen hasta el último racimo de su viña ni recojan las uvas que ya hayan caído. Déjenlas para los pobres, entendemos. Miren esto, y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Cómo vamos a tratar al extranjero? Al que no es como nosotros. ¿Qué dice acá la Torá? ¿Cómo vamos a tratar al que no es como nosotros? Como un igual a nosotros. ¿Por qué? Porque todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el valor judío primordial en cuanto a las relaciones humanas es lo siguiente. Si ustedes miran a otra persona, lo que debieran ver no es solamente la parte física, si es alto, bajo, lindo, feo, gordo, flaco.
lo que tienen que ver en esa persona es la imagen de Dios, que estamos hechos a imagen de Dios. Y yo les pregunto, ¿se le puede robar a Dios? ¿Le robarían a Dios? Claro que no. ¿Le mentirían a Dios? Claro que no. ¿Lo engañarían a Dios? Oh, hay gente que trata, ¿sí? Lamentablemente para ellos, tengo que decirles malas noticias, no pueden. Se jura, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de Dios, yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. ¿Qué dice esto respecto de la esclavitud? ¿Qué dice esto de haber tratado a los afroamericanos, ¿sí?, como esclavos? Y muchas veces decimos, bueno, y no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor de uno o del otro, sino juzgar con justicia. Bueno, esto es algo que todos debiéramos aprender en todas las comunidades judías, de no andar chismoseando, ¿cierto? En Rosario nunca pasa, yo sé, no hay ningún chismoso en Rosario, solamente aquí en Ferlón donde yo vivo. Pero, sí, nunca nadie es un yajri, ¿no? Que anda más, ok, perfecto. No alimentes odios secretos contra tu hermano, aunque no salgas a la calle a insultar a un negro, a insultar a un boliviano, aunque no, pero lo tenés en tu corazón. Lo tenés en tu corazón. Sí, no, yo no soy racista, pero la verdad que a mí los negros no me gustan, sí, a mí los bolitas tampoco. Ni siquiera así, ni siquiera en lo oculto de tu corazón, es un valor judío. No alimentes odios secretos contra tu hermano, ni contra tu prójimo, sino reprende con franqueza a tu prójimo. Aquel que obra mal le tiene que decir, eso no se hace. Ok, podemos seguir, siendo, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Está hecho a semejanza de Dios. ¿Cómo hago yo para matar a una persona? Tengo que quitar la imagen de Dios de esa persona. ¿Cómo voy a matar a Dios? No porque la persona sea Dios, sino porque la imagen de Dios está en esa persona, en todas. Yo soy el Señor Dios de Israel. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, bueno, esto ya lo habíamos visto, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. ¿Cuál es una de las máximas en los valores judíos? Cuando decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se interpreta eso? No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a tratar al otro? Independientemente de su color de piel, de su raza, de su religión, de su preferencia sexual, lo tenemos que tratar como, bueno, como nos gustaría a nosotros que nos traten. Yo quiero entrar ahora en un tema un poquitito más espinoso, incómodo. En mi opinión no sería yo mismo honesto si no lo tratamos, donde en el judaísmo sí tenemos racismo por parte de algunos. Ya está en la Torá, y hay una interpretación muy linda. Moisés había tomado por esposa a una cushita. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. ¿Qué sería entonces una mujer cushita? ¿Sí? Algunos dicen egipcia, puede ser que haya sido otra que no sea Séfora o Tzipora, pero muchos dicen que era negra. Y hablaban mal porque era negra. Es una de las interpretaciones, no es la única, ¿ok? Le voy a dar el beneficio de la duda. Pero que cushita tenía que ver con etíope, una de las interpretaciones, y etíope sabemos que es negro, Miriam y Aarón empezaron a murmurar. Ahora, murmurar porque ella era cushita. Negra, no importa, no era de los nuestros. Y hablaron mal de esa persona. Y lo criticaron a Moisés porque la había tomado por esposa. ¿Y qué pasó? Y vamos de vuelta a valores judíos respecto del racismo, porque esto es obviamente un tema de discriminación y racismo, por parte de Miriam y Aarón, el primer Cohen Gadol. Entonces, ¿qué dijo Dios? ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No? Los reprende porque estuvieron hablando más
de Moisés y porque estuvieron murmurando en contra de la mujer. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que se la castigó a Miriam, que era la que había iniciado el chisme, ¿cierto? Y la castigaron con lo que es en la Torá el símbolo del chisme, que es la lepra. Y entonces el Señor se encendió contra ellos, ¿sí? Y acá dice, entonces dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, no nos tomes en cuenta este pecado, que no la dejes como abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshechos. ¿Por qué? Porque cuando Dios se levantó, ¿sí? Cuando Dios se levantó, Miriam tenía lepra. Ella estaba leprosa. Y hay una parashá que se llama Metzorá, que es cuando uno saca un mal nombre de otra persona o chismosea contra una persona, está asociado con la lepra. ¿Por qué está asociado con la lepra? Porque la lepra es algo que contagia, lo mismo que el chisme. ¿Por qué lo castiga? ¿Por qué lo reprende también a Aarón? Porque escuchó y se prestó al chisme. Cuando alguien viene a chismosear sobre otra persona y hablar mal de alguien, lo primero que tienen que decir ustedes, perdónenme, pero yo no quiero escuchar, no quiero ser parte de esto. Porque en el chisme mueren 3 personas, de acuerdo a la tradición judía. Están matando a la persona de quien se está hablando. Se muere el chismoso porque ya no tiene honor dentro de la comunidad, porque ya la comunidad no le tiene más confianza. Y también se muere el que escucha, el que permite que el chisme se propague, escuchando, porque se vuelve cómplice en ese asesinato. Bien, seguimos ahora. Racismo judío. Entonces, fíjense que Dios castiga a quien critica a alguien que se había casado con alguien que, una de las interpretaciones que era de color negro, ¿no? Racismo judío. Y esto es algo que salió en el Independent de Gran Bretaña, salió en página 12, o sea que esto no es nada que no se haya leído en Argentina, desde Jerusalén. Mientras los políticos israelíes condenaron rotundamente, otra vez, los políticos israelíes condenaron rotundamente el ataque incendiario mortal en una casa palestina en Cisjordania, está la foto. No hay que esperar palabras conciliadoras por parte de los rabinos extremistas que han pasado años incitando a este tipo de violencia. Las palabras hebreas venganza y larga vida al Mesías, ¿les suena familiar esto de larga vida al Mesías? Bueno, está de último. Bueno, pintadas con spray sobre el edificio carbonizado, sugieren que los responsables son los colonos extremistas. Y el ejército israelí considera el incidente un acto de terror judío. El ejército de Israel dice de estos judíos racistas que lo que hicieron es un acto de terrorismo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Valores judíos en Israel es algo inaceptable. Los autores fueron arrestados. ¿Bajo sospecha de qué? De incitar al odio racial. No nos gusta de los otros, ni hacia los negros ni hacia los judíos. Bueno, no tiene que ocurrir de los judíos hacia nadie, porque va en contra de los valores judíos sobre el racismo. ¿Sí? Entonces, y esto que lo voy a poner acá como título, aunque no hable en inglés, se entiende, una resolución sobre injusticia racial por parte de la brutalidad policial, y esto está sacado de la Rabbinical Assembly. La Rabbinical Assembly es la asamblea rabínica de la cual todos los rabinos del movimiento conservador formamos parte. ¿Sí? A su vez tenemos regiones, ¿no? Por ejemplo, hay una regional que es para América Latina. Pero hay regiones, por ejemplo, yo pertenezco a la región de New Jersey, ¿sí? Pero todos formamos parte de un solo grupo, que es la Rabbinical Assembly, la Asamblea Rabínica del Movimiento Conservador. Y entonces aquí habla de algo muy interesante, dice, considerando que la responsabilidad es responsabilidad de todos los americanos en luchar contra el racismo, consciente o inconscientemente, no solo por cuestiones de historia, sino también en nuestro tiempo,
y tenemos que pasar esto dentro de la comunidad judía, y considerando que la comunidad judía es multirracial, nosotros tenemos también judíos negros, ¿cierto? Algunos que vinieron de Etiopía, perdón, Miss Israel, ¿quién es? ¿Se enteraron o no? ¿Quién es Miss Israel? Dígame sí con la cabeza o no. ¿Se enteraron? Miss Israel es una chica etíope, divina, preciosa, realmente preciosa, ¿sí? Beyoncé no tiene nada que hacer al lado de ella. Si conocen a Beyoncé, está bien, no sé. Como tengo hijos jóvenes, sé quiénes son. Bueno, como la comunidad judía es multirracial, ¿sí? Entonces establece que hay un impacto desproporcionado sobre la gente de color por lo negativo de este impacto, y este impacto es negativo también para las congregaciones, para los miembros de nuestra familia y nuestros vecinos, ambos judíos y no judíos. Y es todo tomando en cuenta esto y tomando en cuenta del otro, entonces sale con una resolución, entonces se resuelve que la Rabbinical Assembly llama a todas las sinagogas a lo largo del país a formar un profundo accionar durante todo el año relacionándonos con las comunidades locales, ¿cierto? Cruzando las líneas de fe y de raza, o sea, con iglesias, con mezquitas, con el que venga, para tener un mejor entendimiento de los temas que impactan a toda la comunidad entera, y para estar solidarios con los movimientos que están advocando por una justicia racial, ¿no? Y tiene todo esto que tiene una resolución que es bastante larga, todo en favor justamente de quitar esto que es el odio racial o el racismo, ya que los valores judíos nos imponen a nosotros no solamente lamentar lo que pasa, sino tomar acción. Yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, de lo que nos enseñó una vez el rabino Marshall Meyer, en paz descanse, sobre lo que hace el rabino en el púlpito. Él nos enseñó, mira, la gente viene a la sinagoga para aprender Torah. Y tenés que hablar de Torah. A menos que haya un tema de derechos humanos. Cuando derechos humanos son violados, el rabino debe ser la primera persona en hablar sobre eso, en denunciarlos y tratar de que junto con su comunidad y otras comunidades tomen acción para denunciarlo públicamente y para tratar de tomar medidas para que no vuelva a pasar. Eso lo aprendimos en el seminario rabínico. Yo no quiero hacer propaganda del seminario rabínico ni del movimiento conservador, pero cosas como estas, yo digo lamentablemente me duele, que no las van a ver en otros movimientos religiosos judíos, ¿no? Obviamente el reformismo también, sí, lo van a ver, pero el reformismo y el movimiento conservador, los movimientos más liberales. ¿Cuál es la misión del pueblo judío? Yo les quiero recordar, y esto lo digo en casi todas las charlas, les pido por favor que tomen en cuenta estas palabras. Dios creó al hombre, pero Dios no crea sociedades. Los hombres creamos las sociedades. ¿Y qué tipo de sociedad vamos a crear? Bueno, Dios nos dio una serie de valores que están contenidas en un manual de instrucciones de cómo vivir una vida feliz, con justicia, ayudando al prójimo y creando una sociedad justa. Y eso es la Torá y las mitzvot. ¿Cuál es la misión nuestra? ¿Para qué Dios creó al pueblo judío? Fíjese lo que es, llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti no solamente una religión, haré de ti una gran nación, un pueblo, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Pero aquí está
el secreto de todo. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cada uno de nosotros, como judío, tiene esta misión: traer bendición al mundo. ¿Y qué significa traer bendición al mundo? ¿Andar caminando por la calle poniéndole la mano en la cabeza a la gente, yo te bendigo? No. Es actuando, teniendo una conducta que entienda lo que es la jojma de los valores judíos. En el judaísmo tenemos sabiduría y tenemos conocimiento o entendimiento, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Conocimiento lo van a tener en el colegio. El colegio les va a dar conocimiento. Sabiduría lo van a encontrar en los valores judíos, en los textos judíos, en la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot. Yo conozco PhD, ¿cómo? PhD, doctores de Harvard, ignorantes. Y he conocido en mi vida rabínica, tanto en Argentina, en Colombia, en Puerto Rico y en otros lugares, he conocido gente que apenas sabe leer y escribir. Y que son sabios. Porque ¿de qué se trata la sabiduría de la que estamos hablando? El saber convivir con otros seres humanos. Conozco doctores que no los quiere nadie. Y conozco gente humilde que a lo mejor no tienen los mismos conocimientos, pero tuvieron la sabiduría de crear relaciones de amor, relaciones humanas alrededor de ellos, donde son respetados y queridos, porque saben que cuando alguien necesita algo, siempre están ahí para ayudarlos. La pregunta es, ¿nos quedamos con los conocimientos o vamos a tratar de buscar la sabiduría? Por lo tanto, aquí, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Tenemos que ser, lo que yo digo, construir una sociedad que es un role model, un modelo. Y esto está también en la Torá. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, está hablando Moisés, mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, ¿en verdad estos judíos? ¡Mamma mía! Este es un pueblo sabio. No dijo un pueblo de conocimiento, ¿no? Un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dios es tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos. Y yo quiero preguntarles, porque esto no es para mandar una parte, ¿sí? Tal vez a Dios no le fue tan bien con Adán y Eva, desobedecieron. Con la generación de Noé, ya sabemos lo que pasó, tuvo que mandar una inundación, borrón y cuenta nueva, solamente se salvó Noé y su familia para seguir este proyecto humano. Y entonces lo ve Abraham y le dice, Abraham, necesito pedirte un favor. Dice, ¿qué puedo hacer por vos, Dios? Dice, mira, necesito formar de vos un pueblo que trate de pasar el mensaje a la humanidad de cómo me gustaría que la gente viva, cómo me gustaría, qué tipo de sociedad ideal debían construir, ¿no? Y ya siendo el primer judío, entonces Abraham dice, sí, ¿y qué hay para mí? A ver, ¿qué gano yo con todo esto? Dice, bueno, yo te prometo dos cosas. ¿Qué cosa? ¿Eternidad? ¿Eternidad? ¿No me voy a morir? Dice, no, vos te vas a morir. El pueblo judío nunca se va a morir. El pueblo judío va a ser eterno. Y lo otro, bueno, propiedades, ¿sí? Por eso se llama la tierra prometida. Te prometo esta tierra para... Y cuando nosotros vemos este pacto, este bris, ¿no?, entre Dios y el pueblo judío, nosotros pensamos, los egipcios nos esclavizaron, los babilonios tiraron abajo el primer templo, nos llevaron en exilio,
con los persas ya sabemos qué pasó con Amán, con Haman, ¿no? Amán, y menos mal que estaba ¿cómo se llama la chica esta judía? Esther, ¿no? Que nos salvó de que nos... con los griegos, bueno, festejamos Hanukkah, ¿no? Con los romanos ya sabemos cómo terminamos. Son 2000 años que yo pongo acá. Los egipcios que nos esclavizaron no existen y nunca más. Hay un país Egipto, pero no son los mismos. Babilonia no existe más y nunca más van a haber jardines colgantes de Babilonia. Persia hoy es Irán, una joya de la humanidad. Y Grecia, no me imagino que haya otro Alejandro el Magno conquistando el mundo. Y los romanos, bueno, el único César que conseguimos hoy, por lo menos acá, es César Salad, le decimos, ¿no? La ensalada César. Que no hay, los romanos estos no vuelven. Ahora mírenos a nosotros, ¿dónde estamos? En el mismo lugar, con el mismo Dios, con la misma Torá, con el mismo Shabbat, con la misma matzá de Pesach. Miren la bandera que está detrás mío, la bandera de Israel. Israel es real. ¿Y qué tipo de sociedad te estamos tratando de construir? Israel con todos los defectos. Un país modelo también. Hablamos de racismo, hablamos de venganza, hablamos de valores judíos. 6 millones de judíos nos mataron los alemanes. 1,5 millones de niños. ¿Alguna vez alguien escuchó que le enseñemos a nuestros hijos a ponerse una bomba alrededor de la cintura y entrar en una pizzería en Berlín y explotarse? Claro que no. ¿Hacemos lo mismo contra los terroristas palestinos? Claro que no. ¿Por qué? Porque nuestros valores judíos nos enseñan a que toda la vida, incluso la del enemigo, es una vida que tiene valor como vida y la gente está hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Peleamos contra ellos? ¿Tenemos guerra? Sí, claro. Nos defendemos, por supuesto. ¿Sí? Pero en los valores judíos, la santidad de la vida es un valor enorme. Cualquier vida. Del blanco, del negro, del chino, del que fuera. Y para que vean que lo que son valores judíos. Cuando Martin Luther King luchaba con su gente, con los negros de Estados Unidos, porque yo vivo acá y no crean que todo lo que brilla es oro, le llevó 100 años, desde 1865 y la Guerra Civil hasta 1965, para darle a los negros el derecho de votar, siendo ciudadanos. ¿Queremos hablar de racismo? ¿Queremos hablar de George Floyd? No es George Floyd. Son años de discriminación. Entonces, recién en el año 65, después del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, liderados por este señor, Martin Luther King. Pero yo quiero que vean a quién lleva del brazo Martin Luther King. Al rabino Abraham Yoshua Heschel, que fue rector del seminario del JTS, del Jewish Theological Seminary, lo que es el seminario rabínico del movimiento conservador en Nueva York. Yo les recomiendo, no sé, pídanle a Pablo, al rabino de ustedes, por lo menos que les haga leer alguna vez el Shabbat y el hombre moderno, de los libros que yo me acuerdo de la infancia, más o menos, ¿no? Escrito por Heschel, Los profetas, cuentos jasídicos, un gran rabino. Él marchaba con Martin Luther King en las calles de Alabama. ¿Qué hay aquí? ¿Qué cosa tenemos aquí? No tenemos una Biblia cualquiera. ¿Qué tenemos? Un Sefer Torah. Un Sefer Torah marchando contra el racismo. Un Sefer Torah marchando con Martin Luther King por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, de la mano del rabino Abraham Yoshua Heschel. Hablemos de valores judíos y racismo ahora. En marzo 19, esto es el año 1963, Heschel recibió un telegrama de Martin Luther King invitándolo a que forme parte de la marcha que iba de Selma a Montgomery, en Alabama. Heschel voló a Selma desde Nueva York un sábado a la noche y fue recibido como uno de los líderes que iba a estar en la primera fila de esa marcha con Martin Luther King y los otros. Sí, hasta un reverendo evangélico. La fotografía de Heschel caminando, brazo con brazo, abrazado a Martin Luther King, se volvió un ícono de la coalición entre judíos y negros durante la época de
los derechos civiles. Algo que lamentablemente hoy no está tan consolidado. Y esto es la frase que nos quedó a todos los que alguna vez estudiamos sobre esto. Heschel luego escribió: para muchos de nosotros, la marcha de Selma a Montgomery era sobre protesta y oración. Las piernas no son labios y caminar no es arrodillarse. Y sin embargo, nuestras piernas entonaron canciones. Incluso sin palabras, nuestra marcha fue de adoración. Yo sentí que mis piernas rezaban. Y lo repitió luego varias veces. Cuando marché con Martin Luther King en Selma, Alabama, yo sentí que estaba rezando con mis pies. Valores judíos y racismo. ¿Cierto? Bueno, yo lo dejo aquí un poquitito porque tenemos más o menos 20 y pico de minutos para poder contestar preguntas o, no sé, hacer algún comentario. Entonces, ahora sí, le devuelvo el host a Pablo. No, le devuelvo el host a Pablo y Pablo, vos dirigí, si alguien tiene preguntas o algún comentario, no sé, que levante la mano. Lo podemos dirigir los dos, Baruch, de Bacallá. No, dale, vos ahora. Lo único que me atrevo a comentar después de tu digamos, brillante explicación, es que en cuanto a esa foto que vos estabas mostrando, sí, de Heschel marchando junto con Martin Luther King, creo que el año pasado se hizo una película sobre Martin Luther King, y en una de esas escenas salía esa marcha famosa. Heschel fue omitido en esa escena. bueno, Interesante. Y dos, me parece importante resaltar aquí, Heschel fue moré y fue influencia de Marshall Mayer, fue maestro tuyo y tu generación es la que nos enseñó a nosotros, entonces, digamos, Heschel es parte de nuestra cadena, es parte de nuestra historia. Sí, yo lo que puedo decir de eso es que cuando yo estaba en Medellín, Colombia, creo que entre las cosas que me pasaron es que, bueno, no creo que a todos los rabinos, por suerte, le pasan, es que es muy difícil ir a la sinagoga con guardaespaldas. Porque eran 100 y pico de asesinatos por semana, más o menos, en esa época. Yo llegué justo cuando empezó la guerra y me terminé de ir, después que lo matan a Pablo Escobar, unos meses después yo me voy a Puerto Rico. Y Marshall me apoyó mucho con cartas, y no me olvido nunca una frase que él siempre decía, y es que tenemos derecho a tener miedo, es humano. Lo que tenemos que tratar de sobreponernos es para que el miedo no nos paralice. Y así fue. A mí cuando me preguntaron, oye, usted no es de aquí, ¿no? Rabino, si usted no es de aquí, ¿por qué no se va? Dije, porque soy rabino, porque eso lo aprendí en el seminario rabínico. Eso lo aprendí de Marshall, eso lo aprendí en el movimiento conservador, porque no soy el único. Dijo, yo soy rabino, no soy gerente de una fábrica. ¿Cómo me puedo ir cuando mi comunidad me necesita más que nunca? No a mí por ser yo, necesita un rabino más que nunca. Y yo les puedo decir que después de esa experiencia, ahora que no tengo barba y me afeito, está bien. No es Brad Pitt, ¿cómo eran esos los actores famosos? George Clooney, uno de esos. No es el hombre más lindo del mundo, pero todavía me gusta lo que veo. Todavía me puedo mirar al espejo. Está muy bien. Gente, comentarios, preguntas, Raquel abrimos la posibilidad. Ahora en el micrófono y pueden preguntar, de Bacallá. Sí, pero se tienen que unmute. Sí.
Cada uno puede abrir su propio micrófono y puede Sí, expresarse. que levanten la mano, libremente. no, dale las palabras porque somos varios. Marta, dale. No, primero era Ahí Raquel. está. Raquel fue el Raquel primero. Raquel primero. Bueno. Farbman. Raquel, ¿qué querías preguntar? Pero saca el micrófono. Abrilo. Fíjate si vos la podés unmute. Pablo. Ahí está. Ahí está. Está abierta, Raquelita. Perdón, es que yo no levanté no quise hablar, no dije nada, Pablo. Ah, Listo. muy bien, levantaste la mano. Vamos. ¿Okay? ¿Dónde levanté la mano? Ok, entonces Marta Halfon. Yo quería preguntar si en este momento hay conexión entre líderes afroamericanos, negros, como se llame, y comunidades judías. Y te pregunto porque Pablo comentó esto de Eshel, y también porque yo estuve en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y me tocó un Shabbat y fui a una sinagoga. Y la sinagoga no había nadie, estaba el encargado, y pregunté por qué, y me dijo el encargado que había mucha emigración de Sudáfrica porque realmente había mucho antisemitismo. O sea, como que el oprimido o sea, yo entiendo que un valor humanístico del judaísmo es realmente preservar derechos humanos, pero yo no sé si, digamos, en otra situación no aparece el odio hacia el judío, ¿no? Eso quisiera ver si en este Lo que momento... pasa, bueno, yo te voy a comentar algo muy interesante. Lo que pasa es que el oprimido, en este caso, tanto en Sudáfrica, ni hablar, en Sudáfrica, como aquí en los Estados Unidos, el oprimido identifica al judío con el blanco. El judío es blanco. Entonces, antes de ver al judío o como una otra minoría, y como otra minoría también perseguida en su historia, lo ve como blanco y parte de su propia historia de persecución. ¿Entendés? Eso es número uno. Lamentablemente hubo grietas, como no quiero tocar el tema argentino acá, hubo desencuentros entre comunidades ortodoxas judías con la población negra del mismo país, del mismo barrio. Te puedo contar, por ejemplo, los de Jabat, ¿sí? Con la población negra ahí en Crown Heights, en Brooklyn, donde llegaron a pelearse, pero a pelearse físicamente, ¿entendés? Entonces, no encuentran y no encontraron en ciertos lugares de la comunidad judía una especie de continuar con esa hermandad que habían logrado después del año 63 en adelante, durante la época de los derechos civiles, de la lucha por los derechos civiles para ellos, ¿no? Donde los judíos jugaron un papel preponderante en aquella época. Y no solamente eso, los latinos también, porque Heschel, entre otras cosas, sacó una vez en el New York Times un aviso, un decreto, diciendo que este año la lechuga que viene de California no es kasher para Pesaj, porque está manchada con la sangre de los mexicanos explotados en los campos de California. Está manchada con la sangre de ellos. ¿Sí? Por lo tanto no es. Sí, hagamos preguntas, pues si vamos a hacer comentarios. Dale, Marta, pregunta. No, era un comentario que cuando fui a ver el Museo de Wiesenthal en California, sí, había, digamos, situaciones de latinos, o sea, mostraban situaciones de gente que había sido, digamos, cercenados sus derechos, no era solamente de judíos. Claro. Sí. El racismo que... a veces no distingue, ¿no? El racismo, aunque parezca un oxímoron, ¿sí? El racismo no discrimina. ¿No? ¿Cómo puede no discriminar? No discrimina. Luis, ¿vos querés preguntar algo? Sí, yo quiero preguntarle algo, porque la charla fue muy brillante. Lo que pasa es que usted dice que al judío lo identifican con el blanco. Es cierto, nos identifican con los blancos, pero en California
no tiraron piedras contra cualquier lugar, sino que tiraron piedras más que nada contra lugares kasher, por ejemplo. En Brooklyn, ahora una periodista entrevistó a distintas personas de raza negra, algunas, otras no, y todos hablaban mal de los judíos. Sí. Bueno, es una cosa que también se da, que yo no alcanzo a entenderla, ¿por qué hablan así de nosotros? Un pakistaní iba a una manifestación con su hijo de 11 años. Él tenía un cartel que recorrió el mundo, la foto esa, que decía, Israel, tenés los días contados, y el hijo lleva otro cartel que dice, cuando destruyamos a Israel, va a haber la paz en el mundo. Sí. Es decir, identifican sionismo con Israel. Por empezar, que para nosotros, separan sionismo, me equivoqué, separan sionismo con Israel. Para mí es exactamente lo mismo. Es algo que ya lo vi en distintos países de Europa también. Sí, déjame que te conteste. Y primero y principal, hay que entender algo. Los negros americanos de hoy no son los del año 63. Ellos cambiaron como cambió toda la sociedad americana, ¿cierto? Donde respeto por mayores, respeto por la ley, etcétera, es muy diferente entre blancos, negros y los milenios y los chicos de hoy en día, ¿cierto? Estamos hablando de dos épocas diferentes. Y yo digo también que la población judía en cuanto americana también es una población nueva, es una generación nueva. ¿Te das cuenta? Donde están más concentrados como todo, ¿me entendés? Vos tenés, mirá, yo te lo digo, la palabra I quiere decir yo, ¿cierto? Bueno, es una generación que se crió con el iPad, el iPod, el iPhone. Hello, ¿entendés lo que te quiero decir? Es decir, es una generación más concentrada en sí mismo. Cuando protestan contra los judíos y cuando ven a Israel, naturalmente ven a los palestinos como otro pueblo, otra minoría, ¿entendés? Dominada y explotada por otros blancos, que son los judíos, entre comillas, europeos, aunque no es cierto, porque los sefaradim es una cantidad grande en Israel, pero por el que ocupa, digamos, a ellos y los tiene dominados. Así como ellos son dominados por los blancos en los Estados Unidos, los palestinos son dominados por los israelíes. Y entonces, como los israelíes son judíos y los judíos de los Estados Unidos, ellos los ven también como opresores de los negros o por los negocios o por lo que fuera, entonces ahí hay una conexión directa. Ahora lo del pakistaní es una cosa diferente, porque ahí ese pakistaní en esa marcha está mezclando una protesta de la población negra, ¿me entendés?, con una protesta política de la política de Medio Oriente, que no tiene nada que ver con la muerte de George Floyd, ni nada que le pasó a los negros hasta ahora. Entonces, los negros sí asocian y han tenido encontronazos, ¿me entendés? Así y todo, son los movimientos liberales, es el movimiento conservador, el que tiene permanentemente acciones de interreligiosas con otras denominaciones. Es más, tenemos rabinos que han invitado coros de iglesias negras, ¿me entendés?, que vienen y que por ahí cantan Habana Aguila dentro de la sinagoga, porque si vos sabés lo que es el gospel, yo los invito a que lo miren, el gospel es espectacular. El gospel, vos vas a una iglesia de esas donde tiene ese coro de negro, ¿sí? Y se mueven todos y cantan y traen un ambiente, un ruach, y muchos rabinos los invitan. Y los invitan no para que canten canciones de Cristo, sino que los invitan para que conozcamos un poco el ruach que puede haber en una sinagoga, no solamente en la iglesia, y por el otro lado hay un trabajo, pero enorme, ¿entendés?, de trabajar juntos por estas cosas. Fíjate la resolución de la Asamblea Rabínica, ¿cierto? Todas las cosas, teniendo en cuenta que boom, 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 y estamos aquí con todos, estemos juntos y trabajemos por justicia social, que trabajemos contra el racismo, etc.
Yo lo que digo lamentablemente, y esto no es como hablamos de no chismosear ni nada, lamentablemente son los movimientos más liberales, el movimiento conservador y el movimiento reformista, que trabajamos en este tipo de cosas. No veo eso en las otras denominaciones de los que a sí mismos se llaman los únicos religiosos. Y el negro identifica mucho al judío con el que se ve judío, con los peyes, con el vestido negro, ¿entendés? Ese estereotipo que tienen. Y las malas experiencias que han tenido en Crown Heights, en este caso con uno de esos grupos hasídicos que fueron los de Chabad. No sé si te contesté más o menos, pero hay... Tenemos tiempo para una última pregunta, porque nuestro invitado tiene una tefilá dentro de 5 minutos. Si es pregunta y no comentario. Yo tengo una preguntita. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cortita, de Bacallá. Bueno, lamentablemente, mal que nos pese, la comunidad negra de los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser bastante antisemita. Y cuando digo la comunidad negra me refiero en general, por supuesto. Hay millones y millones de negros. No hablo de casos particulares, hablo en general. Nosotros, por ser humanos, no podemos soslayar, no nos podemos despojar de nuestra condición de humanos y siempre vamos a tener un poco de rechazo hacia aquel que a su vez nos rechaza a nosotros. Pongámoslo de esta manera y espero no parecer racista. Gustavo, sí. Tiene que irse, hace la consulta, por favor. Ok. Bueno, ahí la hago. Por ejemplo, yo no soy homosexual, pero ¿marcharía yo codo a codo en una manifestación de homosexuales que estén luchando por sus derechos? Sí lo haría, porque considero que es una cuestión básica y que es justa. ¿Marcharía yo codo a codo en una manifestación de negros en Estados Unidos luchando por sus derechos y por su igualdad? Lamentablemente tengo que decir que no. Bueno, yo te cuento... Aunque suene racista, perdón si suena racista. No, perdóname, vamos de vuelta aquí. Y ahí es donde yo quiero honrar el título de esta charla, que es Valores Judíos. Una cosa es poner la otra mejilla, y otra cosa es tratar de construir un mundo mejor. Te invito, por favor, Gustavo, después Pablo mostrarle, ¿sí? Cuando terminamos nuestros rezos, hay hay todo un párrafo que dice: Dios mío, hazme insensible a la ofensa. ¿La puedes seguir vos más o menos, Pablo? Hazme insensible a la ofensa. Claro, es cuando la mirada y humilde ante mi prójimo. ¿Sí? Y humilde ante mí. Hazme insensible a la ofensa. Si ellos no te quieren de alguna forma, la única manera de dar vuelta a esta situación, de cambiar la realidad, es que vos le muestres una actitud mucho más humana, una actitud mucho más adulta. En este sentido yo te diría, actúan con un berrinche como los chicos, pero vos sos más grande, vos sos adulto. Vos tenés que mostrarle que realmente, a pesar de que ellos no te quieren, te van a tener a tu lado. La Torá tiene un pasaje muy interesante que dice, cuando veas el burro, pero el burro es el animal, no que el otro, tu enemigo es un burro. Cuando veas el burro de tu animal que está debajo de su carga, sufriendo debajo de una carga que le pusieron mal, dice, Tazov imo. Descargar con tu enemigo. El burro no tiene la culpa, ¿entendés? Y entonces, cuando él ve que aunque él no te quiere y sos enemigo de él, te está ayudando a él y al burro, te está ayudando, ese puede ser el comienzo, o tener más probabilidades que sea el comienzo de una reconciliación. Yo te quiero tirar algo para el próximo Yom Kippur, que después, con mucho gusto, me echan de la Rabínica Assembly. Yom Kippur no es el día del perdón de los pecados de los judíos. Yom Kippur es el día de la reconciliación del pueblo judío, del hombre con su prójimo, del hombre con Dios y del hombre consigo mismo.
Dejá el pucho, dejá de fumar y reconciliate con vos mismo. Ya no hablo de vos, que no te conozco. ¿Entendés? Es decir, es el día de la reconciliación. Y es uno de los valores judíos. Buscar la reconciliación entre los seres humanos. El tipo no te quiere demostrarle que vos sos más gente que él. Es un valor judío eso. No es poner la otra cara, ¿eh? No es lo mismo. Otra pregunta, una más, dale. Hay para una. Última, dale. Y lo que pasa es que me tengo que ir a hacer el servicio de Maarif con mi comunidad. Es a las 8:30 de ustedes. Son las 8:13. Sí. Todavía tengo un par de minutos, porque estoy en el mismo Zoom, así que salgo de uno. ¿Alguien más que le quiere hacer alguna pregunta a Baruch, a nuestro invitado? Sin miedo, no tengan, ¿cómo decir? Sin pena, como dicen en Colombia, sin pena. No tengan vergüenza, vamos. ¿Quién le quiere hacer una pregunta? Dale. Ok. Bueno. ¿Quién está hablando? Eco, ¿vos abriste el micrófono? Yo abrí el micrófono. Vamos. Ok. No, pero... No tiene... Solo para abrir el micrófono, no para hablar. Sí, está bien. Pero me gustó mucho la charla. Bueno, muchas gracias. Conceptos muy claros y que te llenan el espíritu. Bueno, vamos a agradecerle entonces a nuestro invitado, a mi colega. Un honor, un gusto, un privilegio interesante. que nos hayas ilustrado con esta exposición. Muchas gracias. Me va a callar, por favor. Y muy lindo también recibir a tantos amigos que vienen de otros lados. Siéntase bienvenidos a nuestras actividades. Mañana a las 19:30 tenemos una nueva sijá, una nueva charla. Va a estar guiando, va a estar dirigiendo Johnny, nuestro Hassan, y lo va a estar haciendo con María Eugenia Schmuck, que es la presidenta de nuestro Consejo Municipal. Les recuerdo nuestro Kabbalat Shabbat el día viernes, la Abdalá el sábado a las 19:30, a las 19, perdón, con otra sesión musical. El martes a las 19 vamos a estar compartiendo con la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, que nos va a estar dando una charla. El próximo miércoles, el día de los rabinos invitados, nos va a estar acompañando el rabino Alejandro Abruj, rabino de la comunidad Amihai, que es el presidente de la regional latinoamericana de nuestra asamblea rabínica. Así que tengan una hermosa noche. Rabá, Baruch. Me va a callar, gracias. Muchísimas gracias. Para mí, un honor. Para mí ha sido un honor y realmente una emoción reencontrarme con amigos, ¿no? Y ahora bueno, espero cuando vaya a Rosario que tengo más amigos. Espectacular, muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, Baruch. A vos grande que me hiciste. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, Pablo, por incorporarme. Gracias.